Hola, les voy a hablar un poco de la psicología de la Gestalt. El todo es más que la suma de las partes. La palabra alemana Gestalt, que muchas veces se traduce al español como forma, representa este proceso por el que construimos marcos de perfección de la realidad. Todas las personas interpretamos la realidad y tomamos decisiones sobre ella en base a estas formas o figuras mentales que vamos creando sin darnos cuenta. La teoría de la Gestalt se centra en dar explicaciones acerca de nuestra manera de percibir las cosas y tomar decisiones a partir de las formas que creamos. La teoría de la Gestalt apareció en Alemania a principios del siglo XX como reacción a la psicología conductista que rechazaba la consideración de investigar sobre el comportamiento de las personas y ponía énfasis en los efectos que el contexto familiar y por extensión social y cultural tienen sobre nosotros. La teoría de la Gestalt se preocupaban básicamente por estudiar los procesos mentales, que por aquella época se consideraba algo fundamentalmente invisible al no existir herramientas para llegar a conocer bien lo que ocurría en el cerebro. El concepto de forma. Algunas escuelas de la psicología consideran que las representaciones mentales que se crean en nuestra conciencia son la suma de las piezas de imagen, sonido, tacto y memoria. De este modo, el conjunto de estos paquetes de información que van llegando desde los sentidos se sumarían en nuestro cerebro y de esa superposición de unidades aparecería lo que experimentamos. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en las películas. A pesar de ser una sucesión de fotografías que pasan rápidamente, nosotros las percibimos como algo muy distinto, una secuencia de imagen en movimiento. Lo mismo queda manifestado claramente cuando vemos esas ilusiones ópticas en las que aparecen dos o más imágenes superpuestas, pero no somos capaces de ver más de una a la vez. La globalidad de la figura parece apoderarse de nuestros sentidos. Algunos fundadores de la Gestalt. Leyes de la teoría de la Gestalt. La ley de la figura o fondo. No podemos percibir una misma forma como figura y a la vez como fondo de esa figura. El fondo es todo lo que no se percibe como figura. La ley de la continuidad. Si varios elementos parecen estar colocados formando un flujo orientado hacia alguna parte, se percibirán como un todo. Ley de la proximidad. Los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si formaran parte de una unidad. Ley de la similitud. Los elementos parecidos son percibidos como si tuvieran forma. Ley de cierre. Una forma se percibe, pero mejor cuanto más cerrado está su contorno. Ley de la compleción. Una forma abierta tiende a percibirse como cerrada. La ley más importante que nos da una mejor idea sobre la lógica por la que se rige la generación de percepciones como un todo es la ley de la buena forma, según la cual lo que percibimos con mayor exactitud y rapidez son aquellas formas más completas pero al mismo tiempo más simples o simétricas. Ley general de la figura y fondo. Figura es un elemento que existe en un espacio-campo destacándose en su interrelación con otros elementos. Fondo, todo aquello que no es figura es la parte del campo que contiene elementos interrelacionados que sostiene a la figura que por su contraste tiende a desaparecer. Ley de la buena forma. Los estímulos ambiguos tienden a analizarse de las formas más simples. Los elementos son organizados en figuras lo más simétricas, regulares y estables que sean posibles. Ley del cierre o de la completud. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a complementar con la imaginación las formas percibidas buscando la mejor organización posible. Ley del contraste. La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la atribución de cualidades como el tamaño de los mismos. Ley de la proximidad. Los elementos y figuras que están más próximos tienden a verse como una unidad y a aislarse de otro. Las figuras o los puntos que están más próximos se reúnen en unidades aunque todos sean iguales.
Estos son algunos ejemplos de la Gestalt.